¿verdad? Y nada, desearos que disfrutéis esta hora y poquito, ¿verdad, Carlos? Aproximadamente, más o menos. Hora y cuarto de la actividad. A mí hoy me encantaría quedarme, me gustan muchísimo los boleros, además, pero tengo una reunión, no va a poder ser. Como luego lo tenemos colgado en la página del centro, pues lo veré. Muchas gracias por venir. Recordaros una cosa, que estamos organizando la fusión fin de curso, que será Burgos y provincia. Aquellos que estéis interesados, pues ya sabéis que podéis participar de dicha actividad. Están los carteles por el centro, le echáis un vistazo, y sería para el puente de Castilla-La Mancha, desde el 30 de mayo al 2 de junio. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por venir. Seguro que vais a disfrutar muchísimo y aquí os esperamos. La semana del 8 de marzo también vamos a tener una serie de actividades que iremos poniendo en carteles, por si queréis participar de ellas, porque seguro que también será muy interesante. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a todos. Pues dejarnos hacer estas cosas. Bueno, chicos, pues bienvenidos todos a nuestro salón de actos. Muchísimas gracias a todos los que repetís, a aquellos que venís por primera vez. Y para estas caras nuevas que estoy viendo, os recuerdo que este es un ciclo de conferencias que tiene carácter mensual. Una vez al mes, de ahí el título La Voz del Mes. Este señor viene aquí por las mañanas, porque es un señor de tardes. Carlos Sáez es el profesor de lengua, literatura, cine, música del centro, de las cosas bonitas. No habla de ecuaciones, ni de matrices, ni de esas cosas raras, Ana, que habláis los de ciencias, no. Habla de cosas bonitas. Y en este caso es el que ideó esta manera de poder transmitiros esta información, esta formación y también estas pequeñas dosis culturales. Se tratan de una serie de charlas, de conferencias, como os digo, una vez al mes, en las que Carlos trata algún tema o alguna escritora, nos habla de las circunstancias sociales y literarias en las que escribió su obra. Está grabando, ¿no? Sí, ¿no? Hola, buenos días a todos y bienvenidos a... Menos mal que tenemos el audio por aquí. Bueno, como os digo, esta es la estructura, una conferencia en la que Carlos comienza hablando de las características sociales, literarias, de las que autoras normalmente, o autores en algunos casos, desarrollaron sus obras, y después yo leo algún fragmento o algunos poemas de estos autores o estas autoras. Siempre tenemos esta perspectiva femenina, porque es verdad que las mujeres están siempre en el centro de todas estas conferencias de La Voz del Mes. Normalmente como autoras, pero a veces como centro de la temática de las obras que vamos a leer aquí. Y después del gran éxito de Corín Tellado y la copla, y el éxito maravilloso del tango, todo lo que os suene a música, que tenéis marcha en el cuerpo, llena este salón de actos, y en este caso vamos a dedicarla a los boleros. Por aquello de que el 14 de febrero es San Valentín, que nos ponemos todos muy románticos, que qué bonito este bolero cuando yo lo bailaba con no sé quién. Y el otro día, hablando con Carlos, cuando él seleccionó los textos que después leeré, yo le decía, mira, es una mezcla de emociones. Por un lado, ay, qué bonito, ay, este como me gusta, pero por otro lado me pongo a leerlos y digo, uy, qué cosillas dicen aquí más curiosas. Porque es verdad que estas ideas del amor romántico y de la construcción de las relaciones románticas de pareja tienen una parte muy bonita, pero tienen una cara B que, según también es verdad, los presupuestos morales del momento, pues se interpretan de una manera o de otra. No me enrollo más, chicos, para que esto no se haga muy largo. Le doy paso a Carlos. Y hoy más que nunca sentíos libres de cantar conmigo al final estos boleros. Muchas gracias y bienvenidos a La Voz del Mes. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Y hace un momento estaba mirando el móvil las noticias y decía Cortázar que hay un hilo invisible que une las cosas, ¿no? Es bastante curioso porque hoy, bueno, aparte de ser 23 de febrero, fecha memorable por otras razones. Memorable quiero decir de memoria. Memoria. ¿De acuerdo? No, nada más. Memorable. De acuerdo, por otras razones, pues, digamos, curiosamente, hoy es el día de Rosalía, que fue la que hicimos el mes pasado. Y hace unos...
La de Castro, no la de... Pues espera, un segundito. La técnica se nos revela hoy, chicos, y esto también tiene que ser tan memorable como el otro 23F. Entonces estamos grabando continuamente, como veis, con un móvil, con una cámara, con el ordenador. Y bueno, mientras Carlos se incorpora, chicos, os recuerdo que hoy es el último día para que hagáis vuestra votación en el buzón violeta que tenéis aquí al lado de los baños, en la planta baja, sobre esa mujer manchega que vosotros consideráis que puede ser una embajadora de nuestro centro. Es decir, ¿qué mujer manchega relevante, que veo por dónde vais, ha contribuido a que, bueno, pues nuestra región sea conocida, ha hecho alguna aportación de calidad a nuestra región? Y hoy también podéis votar simplemente introduciendo en un papelito el nombre de la mujer manchega que consideréis que puede ser una buena embajadora de nuestro centro, ¿no? Estaba hablando Carlos de Rosalía. Sí, pero un pequeño detalle solamente, a ser posible que esté viva. Sí. Bueno, que esté viva la mujer, porque hombre, tenemos a Juana la Loca y tenemos una serie de cosas. Y a Sara Montiel, y a que Sara también Montiel, nos gusta mucho, pero a lo mejor no pueden venir a recoger el premio. Ahí está. Ya veo. Bueno, pues os estaba comentando eso, bueno, esta casualidad, ¿no?, de que hoy es el día de Rosalía, curiosamente, 23 de febrero, ¿no?, que lo vimos el mes pasado, y el otro día también leyendo sobre el bolero, documentando, resulta que hace escasamente 2 meses que lo han declarado Patrimonio de la Humanidad, cuando esto llevaba ya pensado desde el curso pasado por estas fechas. O sea que, fijaos, son casualidades, esto del patrimonio inmaterial de la humanidad, que es una cosa que me hace a mí cierta gracia, ¿no? Pero bueno, que está bien que se reconozcan determinadas músicas pues que han sido más o menos notables, como sucedió con el tango, como sucedió con el flamenco y como ha sucedido con el bolero, que curiosamente, ahora hablaré de ello, es decir, son ese triángulo de la música hispana, es decir, la música cubana, la música española y la música argentina, las que, digamos, van a ser quizá las 3 mayores representantes de esta, digamos, de esta música hispana, podríamos llamar, porque no voy a decir española, ¿de acuerdo? Es decir, cada una por sus cosas, y ahora volveré a ello, ¿de acuerdo? Pues hoy nos toca hablar del bolero. El bolero, que iba a decir que levante la mano el que no le gusten los boleros, pero ¿para qué? ¿De acuerdo? Es decir, porque a todos, aunque no nos guste el género en sí, siempre tenemos algún bolero de estos de ¡ay! ¿De acuerdo? Es decir, de estos que nos llegan aquí al corazón, sea Dos gardenias para ti, sea Bravo, sea Bésame mucho. Yo creo que si empiezo la frase de cualquier bolero, vosotros en la cabeza seréis capaces de seguirlo casi todos o de ir al estribillo. ¿De acuerdo? Es decir, curiosamente el bolero, ¿qué es eso? Es uno de los géneros más apreciados, digamos, dentro de lo que es el mundo hispánico, y que curiosamente es quizá el que tiene los límites más difusos de todos los que hemos visto. Cuando empezamos a oír un tango, decimos, ¡buah! Un tango. Empieza chan, 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 tarran, chan, chan. Decimos tango. Cuando empiezan a sonar unos violines, trararirorirora, en plan flamenco, decimos plas, copla. ¿De acuerdo? En cambio, con el bolero nunca sabemos muy bien por dónde va a salir. Es decir, porque tenemos boleros rancheros, tenemos boleros cha-cha-cha. Tenemos, digamos que se ha hibridado, ya empieza siendo un género híbrido, eso también es verdad, pero se ha hibridado un poco con todas las músicas de las zonas donde ha ido a parar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se mezcla hasta con la canción norteamericana, esto que llamamos los estándares, ¿de acuerdo? Se mezcla con ellos en un género que me hace mucha gracia el nombre, pues se llama feeling, escrito así, con I, ¿de acuerdo? O sea, feel, no feeling, no, feeling. ¿De acuerdo? Que son, por ejemplo, Tú me acostumbraste, estos boleros que tienen un desarrollo armónico un poquito más complicado. No me voy a meter en rollos de música, ¿de acuerdo? De si es un ritmo habitualmente de 2x4 con 16 compases en tono menor, ¿de acuerdo? Que sepáis que puedo, ¿eh? Pero, como vea malas caras, empiezo por ahí. Ya, ¿de acuerdo? No me voy a meter por ahí. Insisto, ¿por qué? Porque realmente el bolero musicalmente es un género tremendamente poco definido. Es decir, si vemos, por ejemplo, El compromiso de Antonio Machín, esa maravilla que es El compromiso, es un cha-cha-cha. ¿De acuerdo? Si oímos, por ejemplo, Noche de Ronda, es una canción sentimental. Es decir, no sabe, está ahí un poco en medio. ¿Y por qué reconocemos que una canción es el bolero? Pues normalmente por las cosas que nos cuenta. ¿De acuerdo? Es decir, el bolero es más, por así decirlo, un sentimiento, un tono, que no exactamente un estilo musical. Digamos, el tono del bolero aparece ya en el primer bolero que se compuso, Tristezas, de Pepe Sánchez, es decir, que no está aquí,
pero que ya la primera línea del bolero ya nos marca cómo van a ser todos los demás. Tristezas me da tu olvido. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos, ya empezamos con la penita. ¿Pena por qué? Porque nos han olvidado, porque nos han dejado. ¿De acuerdo? Es decir, pero fijaos ese tono que no es como en la primera línea del primer tango que se grabó. Percanta que me amuraste, malvada que me abandonaste. ¿De acuerdo? Es todo mucho más reposado, mucho más tranquilo, aunque ahora veremos que es el lenguaje probablemente más excesivo, el lenguaje del bolero, que se haya visto nunca. Hace poco leía un artículo, no recuerdo si era de Alejo Carpentier o de uno de estos, que hablaba del bolero precisamente, y decía que a veces parecen escritos por sargentos de caballería, ¿de acuerdo? Por los imperativos. Ámame, júrame, bésame, ¿de acuerdo? Es decir, están continuando, júrame, bueno, hay uno que se titula Miénteme, ¿de acuerdo? O sea, eso ya es el colmo. Es decir, pero siempre es ese miénteme, se jura, ese imperativo, pero un imperativo no en forma de reproche. El reproche aparece, pero muy pocas veces. Pues aquí vamos a leer Bravo, que se las trae, ¿de acuerdo? Y yo digo, es un poco lo que, digamos, esa serenidad, por decirlo de alguna manera, del sentimiento amoroso, lo que le va a diferenciar de la copla, es decir, y esos dramas femeninos tremebundos por la falta de cariño, o el tango, es decir, con ese resquemor absoluto del macho abandonado, ¿de acuerdo? Aquí no, es otra cosa. Os decía que hay un triángulo que se forma dentro de la música popular hispana, que sería España, Cuba, Argentina, ¿de acuerdo? Y que además van a surgir los tres géneros más o menos en el mismo momento. En España tendremos la copla que se va a desarrollar sobre los años 20 aproximadamente, más o menos, es un poco anterior. Tened en cuenta que el límite de la copla también ya dijimos que era un poquito complicado porque partía del cuplé y estas cosas. Incluso hay canciones como La niña de la estación que las consideramos copla, aunque ahí se sufre poco y es una canción más bien cómica, ¿de acuerdo? El tango, que surge hacia la década de los 10 más o menos, aunque el gran desarrollo vendrá en los 20, en Argentina, y el bolero, que surge en Cuba hacia 1880 y tantos, 1890, que es este Tristezas de Pepe Sánchez, que dice, fíjate tú, el primer autor de boleros se llama Pepe Sánchez. Cuando tenemos a gente que se llama Ernesto Lecuona, por cierto que su hermana se llamaba Ernesta, padres poco imaginativos, ¿de acuerdo? Son Ernesto y Ernestina Lecuona, ¿de acuerdo? Es decir, pues se llama Pepe Sánchez, el pobre. Ya digo, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, que yo digo que sí, pero a ver, que claro que se puede llamar, pero que no es un nombre así de estos que dicen guau, ¿no? Me dicen no. En fin, bueno, yo digo, sobre todo si veo, por ejemplo, los del danzón o los de esta gente que tienen nombres bastante más rimbombantes, ¿no? Pues yo digo, pues es muy curioso porque si cogemos estos tres géneros nos damos cuenta de que son tres vértices de un triángulo en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Es decir, si cogemos, por ejemplo, la copla nos damos cuenta de que es dramática, ¿de acuerdo? Es decir, estaría más relacionada con el teatro. De hecho, es un género que surge en el teatro, ¿de acuerdo? En cuanto que es una persona que nos cuenta algo desde su experiencia, ¿de acuerdo? El tango sería narrativo. Nos cuenta historias, sobre todo, digamos, el primer tango, el tango, digamos, malevo, por decirlo de alguna manera, que nos cuenta esas hazañas de esta gente, o incluso cuando se nos habla de la pasión amorosa o de ese resquemor amoroso, porque el tango siempre es resquemor, ¿de acuerdo? Se nos habla desde el mira cómo tengo la casa, por tu culpa, ¿de acuerdo? O sea, no, por ejemplo, la comparsita, si os fijáis en la letra, es totalmente narrativa. Es decir, cuando llego a mi bulín lo veo desangelado, no sé qué y tal. Es decir, que nos va contando un poco las cosas como suceden, pero es una narrativa. Sin embargo, el bolero es lírica pura, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos que tenemos los tres géneros, los tres grandes géneros literarios marcados en cada uno de los, digamos, de estos géneros. ¿Qué es el bolero? El bolero es un señor que nos cuenta lo mal que lo está pasando. ¿De acuerdo? Pero lo cuenta desde su punto de vista y además en una cosa que luego me referiré a ella con más calma, que es como en una especie de diálogo o, digamos, de imprecación a la otra persona, ¿no? Ya os he comentado esto de los júrame, miénteme, etcétera, de los imperativos, pero pensad, por ejemplo, en el principio de nosotros. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré.
¿De acuerdo? Este punto de diálogo que hay con la persona que en principio suponemos que nos ha abandonado, ¿de acuerdo? Y que curiosamente eso, qué pocas veces hay rencor, aunque lo hay, lo hay, cuidado. La mentira, se te olvida que hasta puedo hacerte mal si merecido. Ya digo, que hay veces, tiene una cosa muy curiosa. Y luego si atendemos a otra cosa, con estos tres géneros, nos damos cuenta de otra. La copla es un género básicamente femenino, es decir, está en labios de una mujer. El tango es masculino. ¿Qué pasa con el bolero? Que es epiceno. ¿De acuerdo? Es absolutamente epiceno. Nosotros cogemos cualquier bolero y lo puede cantar una mujer o lo puede cantar un hombre. A lo mejor como mucho hay que cambiar el género de una palabra, ¿de acuerdo? En ocasiones ni eso, estoy pensando por ejemplo otra vez en nosotros. ¿De acuerdo? En nosotros no hay que cambiar el género ni una palabra. Que decimos llévatela, pues podemos cantarlo como llévatelo. ¿De acuerdo? Es decir, y no cambia en absoluto. Bueno, sí, la última estrofa cambiaré un poco, donde al pronunciar mi nombre pronuncia el de otro hombre, ¿no? Me encanta ese bolero. Ese me encanta, ya os digo. Pero, por ejemplo, Manzanero, curiosamente, probablemente sea uno de los compositores donde el género quizá está más marcado. ¿De acuerdo? Somos novios y estas cosas, esta tarde vi llover, pero todos los demás, digamos todos los demás, los grandes boleros, podríamos decir antiguos, Dos gardenias para ti, ¿quién es el que la regala, el hombre o la mujer? ¿De acuerdo? En principio, hombre, pensamos que es una mujer, porque realmente la autora es Consuelo Velázquez. Entonces, no voy a hablar mucho de autores, ¿de acuerdo? Porque yo creo que lo máximo que llegaron es que, salvo Agustín Lara, Osvaldo Lecuona, Ernesto Lecuona, no sé por qué me viene Osvaldo, no me digáis por qué, componen muy pocos boleros, ¿de acuerdo? Entonces, os encontré que cada uno, Dos gardenias también es de una moza, no recuerdo ahora mismo el nombre de ella, no recuerdo el nombre, me vendrá cuando no me haga falta. Luego, cuando os vayáis todos diré, anda esta, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya los que sois alumnos míos ya me conocéis este pequeño problema, ¿de acuerdo? De la amnesia selectiva. Pues yo digo, pues, es decir, ¿quién realmente canta el bolero? Pues no sabemos. Es decir, de hecho, yo me he encontrado con un libro muy gracioso que se titula, no me he atrevido a abrirlo, ahora entenderéis por qué con el título, Fenomenología del bolero. ¿De acuerdo? Me ha dado un miedo que ¿para qué? ¿De acuerdo? Es decir, el bolero como fenómeno, como algo que realmente cobra significado en el momento en que, en este caso, se canta, iba a decir se produce, en este caso se canta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí está la canción de Bravo, que yo digo es la canción de las más desgarradas que yo haya oído, es decir, el estribillo, te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar, ¿de acuerdo? Así empieza la cosa. Pues esta canción la compusieron para Olga Guillot, cantada por una mujer, os puede dar algo, pero es que oís la versión de Moncho y lo flipáis, ¿de acuerdo? Yo os voy a poner las dos, previamente para que veáis cómo cambia el bolero cuando lo canta una mujer o cuando lo canta un hombre. Por ejemplo, Bésame mucho, ¿de acuerdo? Bésame mucho, cantado por un hombre, parecería casi acoso. ¿De acuerdo? Es decir, sin embargo, cantado por una mujer lo vemos como una necesidad de amor. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos cómo cambian los boleros. Por eso nos gustan los boleros. ¿De acuerdo? Porque el bolero lo podemos adaptar prácticamente a cualquiera de nuestros sentimientos. Es decir, yo soy hombre, tengo una pena, puedo escuchar un bolero. Soy mujer, tengo una pena, puedo escuchar un bolero. Es decir, puedo ir cambiarle el género. Si tú me dices, ven, ¿quién es ese tú? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿De acuerdo? Es decir, esto además, tened en cuenta que hemos tenido siempre pensamos normalmente en hombres cuando pensamos en el bolero. Pensamos, por ejemplo, en Lucho Gatica, pensamos en Armando Manzanero, pensamos, cómo no, en Antonio Machín, ¿de acuerdo? Es decir, Antonio Machín, que no es la máquina de hacer Antonios. ¡Qué horror! Es el peor chiste del mundo, lo siento, pero no he podido evitarlo. Esto lo cortamos luego, por favor. No sé, depende de cómo tenga yo el día de vergonzoso. Ya digo, pero bueno, pensamos en Antonio Machín, ya un poco más, podemos pensar en Bola de Nieve, podemos pensar en Benny Moré, ¿de acuerdo? Pero normalmente las mujeres se nos escapan más. ¿De acuerdo? Las cantantes de bolero. Cuando tenemos cantantes grandiosas como Olga Guillot, ¿de acuerdo? Olga Guillot, que era un auténtico desgarro, ya no digamos La Lupe, ¿de acuerdo? Toña la Negra. Los nombres, ya sé que lo de Toña la Negra es que tiene su tela, me encanta. Es decir, Toña la Negra, que para mí es Doña Antonia.
¿De acuerdo? O sea, cómo cantaba esa mujer, era algo maravilloso, ¿de acuerdo? Es decir, y esto, digamos, por lo que respecta al bolero cubano, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, ya si pensamos en México, ya prácticamente solamente nos vamos a unos, que son los panchos. Lógicamente, porque son, digamos, para mí es el tope del bolero, para mí es lo que es eso que se llama el clasicismo. ¿De acuerdo? Digamos, esa combinación de voces es que siempre fue maravillosa. Es decir, Dios bendiga a Chucho Navarro por tener la idea, porque es algo... Y luego al cantante este que tenían, que no me acuerdo nunca del nombre. Bueno, da igual, me acordaré. Pero vamos, Chucho Navarro, padre, que es el que lo funda, luego lo sigue el hijo. Yo digo, era el señor mayor este que estaba ahí en los panchos, allí delgadete. ¿De acuerdo? Pues, es decir, para mí son absolutamente el colmo del bolero, ¿de acuerdo? Esas armonías que hacen, esa manera de cuidar las letras. Yo recomiendo que oigáis mucho a los panchos, ¿de acuerdo? O sea, los panchos para mí son maravillosos. De hecho, yo digo, el bolero, cuando sale de Cuba, está muy impregnado eso del cha-cha-cha, de este tipo de ritmos y demás. Y cuando llega el bolero, cuando llega a México, perdón, probablemente también por la intervención de ese otro gran compositor que es Agustín Lara, ¿de acuerdo? Agustín Lara, que curiosamente siempre hablamos de él como autor de boleros, escribió 3 o 4, no creo que escribió muchos más. Escribió Perfidia, y ¿cómo era el de Muñequita Linda? ¿De acuerdo? Y estas cosas. Que realmente mi Muñequita Linda se titula Te quiero dijiste. ¿De acuerdo? Por cierto, otra de las claves. Te quiero dijiste poniendo tus manos entre mis manitas de blanco marfil. ¿De acuerdo? Yo voy soltando cosas, ya veréis por qué. Bueno, ¿por qué? Porque el bolero utiliza un lenguaje muy cursi. Ya lo digo. Desde ya, ¿de acuerdo? Es decir, Agustín Lara, yo digo que es un poco el hombre que va a internacionalizar el bolero. Es un hombre que tiene mucha fama internacional, tanto en Estados Unidos, y es el hombre que lo va a difundir, ¿de acuerdo? Es decir, pero como compositor de boleros, para mí no es el mejor, ni mucho menos. Para mí es mucho mejor componiendo otras cosas que no son boleros. ¿Sabéis qué? Este era capaz de componer cualquier cosa. El Chotis Madrid-Madrid, es decir, que si os ocurre un chotis y más castizo y más cañí, bueno, pues es de Agustín Lara, mexicano. ¿De acuerdo? Granada es de Agustín Lara. ¿De acuerdo? Es decir, incluso hay algunas que para mí son canciones sentimentales, pero insisto en esta indefinición de los bordes del bolero. Yo digo que es María Bonita, que le dedicó a la que era su pareja entonces, María Félix. ¿De acuerdo? Pero que esa, yo no sé si es un bolero esa canción. Yo la veo una canción sentimental, magnífica, por cierto, magnífica, pero no sé hasta qué punto, digamos, eso es o deja de ser un bolero. Yo digo, pues voy a beber un poquito, que además así le doy una alegría a mi madre. Ya os cuento por qué. Es que les mando los vídeos a mis padres, mi madre, y mi madre la cruz que tiene es que no bebo agua. Entonces así le doy una alegría. Saluda, hola mami. Hola mamá. Bueno, pues a lo que iba. Que yo digo que el bolero es eso, va a tener este perfeccionamiento en ese paso por México, Agustín Lara, que va a hacer, con Agustín Lara sobre todo, que va a hacer que el bolero cobre una dimensión brutal. Y el bolero acabará impregnando las músicas de todos los países a los que llegue. Es decir, ¿por qué el bolero se desplaza tan rápidamente? Pues por una razón muy simple, es decir, por los inicios de la industria discográfica. ¿De acuerdo? Es decir, tened en cuenta que los boleros se empiezan a grabar ya en los años 10 principios de los 20. ¿De acuerdo? Se empiezan a grabar muy pronto y ese mercado va llevándolos, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que la música cubana es muy curioso porque fue de las primeras músicas, claro, como estaba al lado de Estados Unidos, yo digo, los registros discográficos antiguos es una burrada, y eso que se estima que se ha perdido la mayor parte, pero hay de todo. Es que Cuba, otro día podríamos hablar de Cuba, es una auténtica galaxia musical, ¿eh? O sea, porque pensamos, bueno, el son cubano, la salsa, que por cierto la salsa no es cubana, es neoyorquina, ¿de acuerdo? Es decir, decimos, el son, bueno, la salsa, el merengue, que es puertorriqueño, pero bueno, también, vale, y ya, ¿de acuerdo? Pero tenemos ahí la guaracha, guanguancó, el jambú, o sea, hay un montón de géneros que yo estoy descubriendo ahora que dices, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Es una cosa impresionante lo de la música cubana.
Pues yo digo, tuvo una difusión enorme, sobre todo por Hispanoamérica. De ahí que luego la música cubana impregnase a todas las músicas hispanoamericanas. Pero bueno, volviendo al bolero, que ya me estaba yendo yo por peteneras, ¿de acuerdo? Es decir, volviendo al bolero, ¿cuáles son un poco las claves del bolero? La primera para mí es ese diálogo. ¿De acuerdo? Es decir, me estoy dirigiendo a alguien y le estoy diciendo cosas, ¿de acuerdo? Atiéndeme, quiero decirte algo. En la mentira se te olvida. ¿De acuerdo? Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido y esta cosa. A mí me encanta este bolero. Se titula La mentira, pero también aparece casi siempre Se te olvida. Esto es muy habitual en los boleros, ¿eh? Es decir, que nos encontremos que nosotros lo conocemos por un título, pero resulta que tiene otro. ¿De acuerdo? O por ejemplo, el que tiene el título, yo creo que es la canción que tiene el título más corto de la historia. ¿De acuerdo? ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué hiciste de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿De acuerdo? Es decir, este es precioso, ¿eh? Este es lo que se conoce un poco como bolero ranchera. ¿De acuerdo? El bolero ranchera realmente es un bolero con un mariachi. ¿De acuerdo? Cogemos y quitamos el piano, quitamos la guitarra y ponemos a un mariachi de y ya está. ¿De acuerdo? Ya tenemos un bolero ranchera. El bolero ranchera también hay gente que mete aquí canciones como Pa' todo el año y estas canciones así muy que son rancheronas brutales. Es decir, pero yo creo que esas entran más en el campo de la ranchera. Aquí ya cada uno es una piragua. Ahí ya hay un tonto eres. Bueno, hoy la estoy haciendo feliz, madre mía. No, esta frase, hombre, cada uno y cada dos es una piragua, es muy habitual. Ya digo, que cada uno tenemos aquí sobre los límites del género, cada uno tenemos fragua. Pero yo digo que este diálogo es probablemente una de las marcas más características que va a tener el género. Aquí normalmente no suele haber un reproche, sino más bien mira, estoy hecho polvo y es que si no te lo cuento reviento. ¿De acuerdo? Es más ese sentimiento de si no te lo cuento reviento. ¿Y qué es lo que normalmente, por decirlo de alguna manera, se le echa en cara a la otra persona? Se le echa en cara que ha faltado a ese juramento, al compromiso. ¿De acuerdo? Detrás del juramento siempre hay esta idea, detrás del bolero siempre hay esta idea del compromiso. Hay un bolero que se titula El compromiso, otro que se titula Júrame. ¿De acuerdo? Es decir, estamos ante, digamos, esta idea de la pareja que hace un pacto de no vamos a hacernos pupa. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a serte fiel, tú vas a serme fiel, tú vas a quererme. ¿Por qué se rompe el pacto? El pacto no se rompe por la infidelidad, que sería lo que podríamos pensar en un principio, sino muchas veces porque se deja de querer. Es decir, porque la otra persona nos ha dejado de querer y decimos, ¡jo, qué mal estoy! ¿De acuerdo? O, por ejemplo, en el caso de nosotros, porque es la persona lo dice claro, es decir, debemos separarnos, no me preguntes más. ¿De acuerdo? No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro y por tu bien te digo adiós. ¿De acuerdo? Eso del por tu bien, no eres tú, soy yo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, por ejemplo, este tipo de cosas. Digamos, este compromiso que se establece en la pareja es lo más importante, ¿de acuerdo? Si cogemos la letra del compromiso, que bueno, es maravillosa, lo de sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin mediar un juramento hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos yo contigo, tú conmigo. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos cómo está eso del, no estamos diciendo se nos rompió el amor o se acabó el amor. No, es decir, seguimos queriéndonos, pero es que en pareja no podemos estar. ¿De acuerdo? Es esa idea del jolín, con lo bien que estamos, esa idea del somos novios de Armando Manzanero. ¿De acuerdo? Manzanero es que era muy feliz. El pobre, ¿de acuerdo? Era muy feliz. Sí, no, luego, claro, escribía cosas como llévatela, ¿de acuerdo? Luego escribía cosas como llévatela, que llévatela, también, si os fijáis, es el colmo del europeísmo, por decirlo de alguna manera. Son muy europeos, ¿no? Es el tío, el amigo que le dice al amigo, o la amiga que le dice a la amiga, le dice, oye, mira, que es que esta no piensa más que en ti, o así que llévatelo, o sea, quédatela. Mire, porque, a ver, si es que por el bien de los tres, ¿de acuerdo? Esa frase final de llévatela de por el bien de los tres, a mí me encanta, ¿de acuerdo? Es decir,
Pero yo digo que siempre tenemos esta idea del juramento, de ese compromiso que se forma en la pareja, digamos, de querernos, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que cuando se rompe es terrible. De ahí vienen también un poco estas obligaciones, es decir, bésame. ¿Por qué? Coño, porque tenemos un compromiso que tú me tienes que besar, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto me tienes que besar? Mucho. Como si fuera esta noche la última vez. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí es a donde quería llegar yo, al exceso. ¿De acuerdo? Los boleros lo que tienen es que son increíblemente excesivos en todo lo que dicen. La gente se muere por tener algo contigo. ¿De acuerdo? Es decir, la gente se muere, lo pasa fatal, es que están a punto de reventar todos. ¿De acuerdo? Aquí, es que no sé cuál es, he puesto aquí algo contigo, llévatela. Bravo. Soy lo prohibido, sí. Basura me volví. ¿De acuerdo? Me olvida, basura me volví. O sea, que a mí ese me parece impresionante ese bolero, sobre todo cantado por Los Panchos, es algo que se sale. Lo prohibido. ¿De acuerdo? Lo prohibido, que ese es uno de los pocos boleros que hacen referencia, digamos, clara a la infidelidad, digamos, al adulterio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la otra. ¿Por qué? Porque lo de la entrega sin papel. Es la otra que le dice a un hombre. ¿Por qué digo la otra? Porque aquí la versión es la de la Guillote. ¿De acuerdo? O sea, hay más, pero están en esa. ¿De acuerdo? La versión es la de la Guillote. O sea, hace una versión de Soy lo prohibido, que le está diciendo al tío, es decir, sí, vale, si tú tendrás ahí tu matrimonio y tu cosa, pero yo soy en la que piensas, y yo soy lo prohibido. ¿De acuerdo? Es decir, me encanta ese bolero, la letra es maravillosa. Hay una versión de La Lupe también, La Lupe que tiene el de teatro, lo tuyo es puro teatro, ¿de acuerdo? Falsedad bien ensayada y demás. ¿Y cómo es el otro que me encanta? El de La Tirana. Según tu punto de vista, yo soy la mala. ¿De acuerdo? O sea, fijaos el exceso que hay en todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, las pasiones absolutamente disparatadas, incluso la caracterización de las mujeres es tan sumamente tópica que es un exceso. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Vamos, la cogen los herederos de Petrarca y lo matan. O sea, le cosen a derechos de autor. ¿De acuerdo? Cabellos de oro, dientes de perla, labios de... no, labios de perla no, va a ser dientes de perla, labios de rubí. Si no, queda un poco ya, no es tan bonito. Y yo digo, y claro, esto sí es rubia. Si es morena, pues son ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. ¿De acuerdo? ¿Veis? La desesperación. ¿De acuerdo? El frenesí. ¿De acuerdo? Todos estos conceptos que aparecen aquí, el frenesí. Yo, por ejemplo, cuando puse el título a la charla, igual que cuando habéis visto la foto, que es probablemente la foto más cursi que fue la segunda más cursi que encontré. La primera no me la dejó poner mi mujer, porque era ya increíblemente excesiva. Yo quería algo que fuera excesivo, ¿no? Entonces cogí esa foto con esos colores que se ven pintados a mano a lo bestia. La foto está tal cual, ¿eh? Yo no he retocado nada. Yo digo, ahí esos colores, la pareja así mirándose. Quería una foto de estas postales que había de militares. Recordé, quería una de esas, pero no lo encontré, me cago en la... ¿De acuerdo? Es decir, quería una de esas. Y yo digo, y el título... Tuve incluso que cortarme yo mismo porque me parecía excesivo. ¿Cómo era? Como puse al final, júrame con frenesí que me amas con pasión. Eso es. ¿De acuerdo? Pero realmente iba a poner adoras. Es decir, júrame con frenesí que me adoras con pasión. ¿Por qué? Porque aquí la gente adora. El rojo de tu labio, la forma en que a veces me miras, ¿de acuerdo? Es decir, Manzanero siempre, o sea, Manzanero tenemos que volver. Curiosamente a Manzanero, que hay mucha gente que no le considera ni siquiera autor de boleros. No sé si a vosotros se os ocurre uno mejor. Para muchos es canción sentimental abolerada, por decirlo de alguna manera, pero canción sentimental, ¿de acuerdo? Para mí es que si no hace boleros Manzanero, ¿qué hace? No, ¿qué hace? O sea, es impresionante. Luego, fijaos incluso las relaciones que hace la gente, ¿no? Ayer tarde vi llover y no estabas tú. Y de, a ver, ¿qué quieres? ¿Que la chica se muera de un catarro? ¿De acuerdo? O sea, como vio llover y vio gente correr y no estaba ella, ya dice, yo no sé cuánto me quieres. Si me engañas o me extrañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Oiga, por favor, lo suyo es que la chica esté metida en casa. Si está lloviendo, ¿de acuerdo? Fijaos qué relación es una reducción al absurdo, absolutamente, ¿no? Es decir, llego a la conclusión de que me engañas porque no te vi correr.
¿Mande? ¿De acuerdo? Es decir, fijaos esto. Pero si vamos a los clásicos, el reloj. Reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer. Reloj, detén tu camino porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. ¿De acuerdo? El reloj, la barca. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. ¿De acuerdo? Esa idea como que, veis, el amor fuera de esta pareja que era nuestra es una locura. Vas a surcar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos ese exceso brutal que tenemos continuamente en estas letras, ¿no? Noche de ronda, qué triste, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. ¿De acuerdo? Como ven, me gustan un poco también los boleros. ¿De acuerdo? Es que es de esos géneros que es que me encanta ponerme un disco entero y preparando esta charla yo he sido increíblemente feliz. No, yo digo, porque me cogía un bolero y me lo escuchaba en 10 versiones. Y ahora, para elegir una, ¿no? ¿De acuerdo? Por cierto, he descubierto a uno que lo conocía como cantante de salsa, pero que como cantante de bolero es delirante. Cheo Feliciano. Qué bueno es el tío cantando boleros. Es una cosa, os pondré alguno. Ya sabéis que en la página del blog os suelo poner las canciones de estos, pondré las canciones y os pondré luego algunos ya de cosecha propia. Espero no pasar de 100. ¿De acuerdo? Sí, es que, de verdad, estos géneros que me apasionan, ¿sabéis? No has ido de casa estos días, ¿no? No, ella estaba ya a su bola, yo intentaba ya no ponerlos muy altos para que no... Ya lo digo. Pero sí, pero vamos, yo lo del bolero, el Chef Feliciano me resulta absolutamente increíble, ¿de acuerdo? Porque yo sí que pensaba que estábamos en un mundo en el que solo nos quedaba Luis Miguel en el bolero, y eso me daba mucho miedo. De acuerdo, pero no, hay gente. Es que Luis Miguel, a ver, el chaval canta muy bien, vamos a reconocerlo, pero el bolero no hay que cantarlo con ese chorro de voz. El bolero es más para una voz como la de Machín, es para una voz como la de Bola de Nieve, ¿de acuerdo? Estas voces tranquilitas y demás. Cuando llega nosotros, con esos arranques que tiene, te tiene que pegar unos sustos tremendos. Es decir, de esto, ámame con frenesí, sí, ya voy. O sea, para mí es increíblemente excesivo lo de Luis Miguel. Yo digo, que se dedique al pop, a estas cosas, a la ranchera incluso, que no lo hace nada mal. Tiene una versión de La Bikina en directo con el Mariachi 2000, que es absolutamente... Sí. Un pasote, ¿de acuerdo? Es decir, pero bueno, yo Luis Miguel no soy muy de él, ¿de acuerdo? Yo digo, pues ver a esta gente como Cheo Feliciano, mucha gente que está cantando boleros, Zenet, aquí en España, cantan los boleros absolutamente maravillosos. Zenet, un tío que además los mezcla vuelve un poco a la raíz cubana del bolero, y este tipo incluso, las canciones que él compone están dentro del campo del bolero, ¿de acuerdo? Es decir, es un tío, a mí me gusta mucho este Zenet. Ya digo, pero es un género que ya en los años 60 se daba un poco por terminado, ¿de acuerdo? Es decir, como decir, bueno, hemos llegado ya aquí al colmo. Luego, curiosamente, Manzanero escribe en los 70, básicamente, pero bueno. Claro que iba, bueno, que estaba con eso del exceso, que yo digo que, fijaos, que es un exceso que solamente nos damos cuenta cuando entramos en la letra y nos paramos a analizarla. Cuando lo oímos nos parece todo tremendamente tranquilo. ¿De acuerdo? Todo parece tranquilísimo, sobre todo, insisto, cuando lo canta Machín. ¿De acuerdo? Cuando cogemos a Machín, fijaos, Machín es probablemente el gran referente del bolero en España. ¿De acuerdo? En España. Tened en cuenta, aquí tuvo un éxito absolutamente disparatado. En Hispanoamérica tuvo también mucho éxito, pero no tanto como aquí en España. ¿De acuerdo? Machín, ¿qué es lo que pasa? Que es que nos enamorábamos de él. De esa manera, esa vocecita aguda como de cabritilla que tenía, ¿no? Es decir, hay una leyenda sobre la voz de Machín, que se decía que él era tenor. Yo digo, tuvo un problema de garganta y le quedó la voz así. No he encontrado referencias que me lo confirmen ni que me lo desmientan. Lo que sí es cierto es que era tenor. Tenor sabe que es la voz más aguda de hombre, ¿de acuerdo? Es decir, y decían que él quiso ser barítono porque en la ópera, claro, el único papel que tenía siendo negro era el de Otelo. No tenía más, entonces él dijo que quiso convertirse en barítono, no sé, hay mucha leyenda en torno a Machín, ¿de acuerdo? Incluso sobre la supuesta autobiografía que hay en sus letras, que es mentira podrida, ¿de acuerdo? Porque creo que Machín no escribió ni un solo bolero,
¿de acuerdo? Todos eran de otros autores, pero ya sabéis que aquí siempre nos gusta esto, igual que con La Pantoja, ¿no? Cuando cantaba y decía, uy, eso va para Julián Muñoz. Siempre decíamos que, ya cantó esta canción, y esa canción resulta que teóricamente La Pantoja le estaba dedicando a Cachuli, resulta que la había escrito 40 años antes un señor homosexual, ¿no? O sea, que es una cosa bastante curiosa, no, las de Rafael de León, del que hablamos aquí. Es decir, que son cosas bastante llamativas, esa cosa que tenemos siempre de atribuir que el cantante popular canta su propia vida, ¿de acuerdo? Pues Machín, por ejemplo, tiene este de Corazón Loco, el de cómo se puede cómo se puede tener dos amores a la vez y no estar loco, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuevamente esta idea del juramento, es decir, a ver, sí, yo quiero a dos, y realmente es muy curioso porque está hecho en forma de un diálogo muy curioso. Es decir, porque no sabemos si habla con su corazón o si está hablando con alguien, porque dice, acaba la explicación. Eso, a mí eso me encanta, ¿de acuerdo? Lo de que dice, ¿cómo se puede tener dos amores a la vez y no estar loco? Y dice, acaba la explicación. ¿Qué pasa? Que una es la mujer abnegada, madre de los hijos y demás, y la otra es el complemento del amor. Es que lo dice así, es muy cabrón, ¿de acuerdo? Y se queda tan oreado, ¿de acuerdo? La otra es lo prohibido. ¿De acuerdo? Es decir, pero fijaos que son de los poquísimos boleros en que tenemos esta referencia. A lo que sí que tenemos mucha referencia y nos cuesta muchas veces localizarlo es al sexo. ¿De acuerdo? El sexo está siempre ahí. La palabra tentación, la palabra frenesí, ¿de acuerdo? Pero ese eufemismo que utilizan de en nuestra intimidad. ¿De acuerdo? Tú me acostumbraste a todas esas cosas. ¿Qué cosas? Y tú me enseñaste que son maravillosas, ¿de acuerdo? Sutil llegaste a mí como la tentación, ¿de acuerdo? Tú me acostumbraste, es este, sí, claro, sí, se ha dicho tú me acostumbraste. Pues ya digo, es decir, fijaos, ahí está la referencia, digamos, bastante velada al sexo, ¿de acuerdo? Y está casi continuamente en todos los que podamos buscar. ¿Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo? ¿Qué es ese algo? ¿De acuerdo? Es decir, por cierto, este bolero que hoy en día mandaríamos a una patrulla del 091. Luego vais a ver la letra. ¿De acuerdo? Yo mandaría a una patrulla del 091. Hay un bolero de Lelutier, Dios les bendiga, yo digo. Es decir, Lelutier, tienen 3 boleros, pero los 3 son maravillosos. Perdónala, el bolero de Mastropiero y Celos. En Celos hay una parte en la que dice, ¿cómo es? Intercepto sus llamadas, leo indiscreto sus mails, he instalado una webcam en su cuarto. ¿De acuerdo? Es un poco... No, pero va por lo de algo contigo, ¿de acuerdo? Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. ¿De acuerdo? Es decir, y este es Manzanero. Que el Manzanero es el buenín de toda esta gente, ¿de acuerdo? Es decir, igual que fijaos, somos novios que buscan el rincón más oscuro, ¿de acuerdo? Para amarnos, para darnos el más dulce de los besos, ya sí. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos en estos detalles, como siempre hay una referencia al sexo. Hay uno que es brutal, que no sé si os habéis dado cuenta alguna vez, que es voy a apagar la luz, ¿de acuerdo? Voy a apagar la luz. Dices, ¿dónde está el sexo? Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a mi imaginación. Es decir, dejar volar a mi imaginación. Allí donde todo lo puede, donde no hay imposibles, ¿qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cuánto te abrazaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Dice, a ver, si tiene que pensar es que no está, ¿cómo le va a morder los labios? ¿De qué nos está hablando Armando Manzanero? De una masturbación. ¿De acuerdo? Nos está hablando de una masturbación. O sea, para que veáis hasta qué punto estamos hablando de un género que es atrevido. ¿De acuerdo? Muy pocas canciones tenemos que hablen de la masturbación. Y aquí tenemos una. ¿De acuerdo? Voy a apagar la luz. Un bolero para mí absolutamente maravilloso, ¿no? Es decir, cuando lo oyes la primera vez dices, no me cuadra. Dice, ¿cómo la va a abrazar? ¿Cómo la va a besar? Y le va a morder los labios y dice, pero si va a apagar la luz para pensar en ella, porque no está.
¿Y para qué va a pensar? Y dices, anda, tonto. ¿De acuerdo? Ya digo. Es decir, fijaos, es decir, cómo el bolero tiene este mundo de sugerencias, ¿de acuerdo? Es decir, y luego aparte tenemos esa relación del amante y el amado, ¿de acuerdo? O sea, fijaos, no voy a decir el hombre, la mujer, etcétera, no, el amante y el amado, como seres abstractos, ¿de acuerdo? El que ama y el que recibe amor, por así decirlo. Siempre el que ama se pone en una posición inferior al que recibe amor. ¿De acuerdo? Tú me enseñaste, tú me acostumbraste. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Es decir, estoy solo inerme aquí ante el mundo ahora que me he quedado sin ti. ¿De acuerdo? Es decir, esa posición que Iris Zabala, en un libro que tiene sobre el bolero, se titula El bolero, historia de un amor, como no hay otro igual, pero me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Fijaos, el amor que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida pagándola después. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos cómo siempre tenemos, digamos, estas referencias de es el amor el que da sentido a mi vida. Iris Zabala decía en ese libro, lo relaciona con la tradición de los trovadores medievales, es decir, con el amor cortés, con esa humillación del caballero ante la señora. ¿De acuerdo? Ahí me parece forzar un poco las tintas. ¿De acuerdo? Tened en cuenta, ya os he mencionado dos libros, uno que es esta historia de un amor, el otro Fenomenología del bolero. Así que os voy poniendo un poco en una pista, ¿no? Es decir, cuando leemos libros sobre el bolero, Kant y Hegel, dos pringaos. Agustín Lara, ese sí que era filósofo. Hegel, ¿de acuerdo? Es decir, es como elaboran una mística del bolero. Con el tango pasa lo mismo, ¿eh? Elaboran una mística del bolero que dices, bueno, pero ¿dónde ve estas cosas este señor o esta señora? Dices, a ver, ¿qué dice? Muñequita linda de cabello de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Que es lo típico, que no hay que pensar que esto se remonta a la tradición petrarquista, no, que eso se lleva diciendo toda la vida. Por esto yo digo que es algo que nos encontramos un poco esta elevación, ¿no? Pero fijaos, es decir, siempre esta posición que tenemos del amante, por eso nos gustan los boleros, ¿de acuerdo? Porque el bolero, todos hemos sufrido alguna vez lo que se cuenta en un bolero. Es decir, el querer tener algo con alguien, el decir yo necesito hablarte, vamos a hablar de lo nuestro, este tipo de expresiones, ¿de acuerdo? Esas están siempre en el bolero. Y el bolero además no llega a esos extremos de la ranchera de sírvame trago, mesero, ¿de acuerdo? De esto de tequila hasta que reviente, ni es el del tango de decir voy a sacar aquí el facón y aquí no va a quedar ni vivo ni el apuntador. ¿De acuerdo? No, es todo mucho más tranquilo y además hay como una esperanza, ¿de acuerdo? El bolero siempre tiene como eso, como una esperanza. Bien, a lo mejor no volverás conmigo, pero conseguiré olvidarte y podré encontrar otro amor, ¿de acuerdo? Un poco lo que decía Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal tiene un poema que es muy bolero, ¿de acuerdo? El día que me dejaste los dos salimos perdiendo, pero de los dos has sido tú la que más ha perdido. Porque yo podré querer a otras como te he querido a ti, pero nadie podrá quererte como te he querido yo. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que tenemos en el bolero. Es decir, lo estoy pasando muy mal, pero bueno, ya pasará. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos en este detalle, siempre esa esperanza de decir, bueno, me dejarás tú, igual vuelves conmigo, igual no, pero no pasa nada. Hay un mañana. ¿De acuerdo? Por eso el bolero, digamos, es de esas canciones que cuando estamos tristes no nos entristecen demasiado. No es como ponerse una ranchera. ¿De acuerdo? Si tenemos un conflicto sentimental y nos ponemos para todo el año, no salimos. No salimos. O sea, por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. ¡Hala! Si te dicen que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. Digo, ¡hala! ¿De acuerdo? Sí, no, la ranchera, digamos, la manera de entender la pérdida del amor en la ranchera provoca problemas hepáticos. ¿De acuerdo? Es decir, el bolero, problemas de hemorragias y de heridas incisocontusas. ¿De acuerdo? Pero en el bolero hay una recuperación.
¿De acuerdo? En el bolero siempre hay esa, digamos, esa esperanza, ese aquí va a haber algo. Incluso, por ejemplo, en el más bruto de todos, que es Bravo, ya os digo, es decir, incluso dice, espero que después que te mueras no haya para ti un lugar. Dice, si es que tú eres la mala, eres muy mala, yo como soy bueno, pues me he vuelto bien. Pero a ti ya verás, cuando te mueras no te van a coger ni en el infierno. ¿De acuerdo? Sí, a ver en la letra. O sea, la letra se las trae. Luego, si podéis eso, yo las colgaré, pero si podéis buscarlas en YouTube, Bravo por Olga Guillot y Bravo por Moncho. ¿De acuerdo? Bueno, yo, Moncho, cualquier bolero, escuchadlo siempre si podéis por Moncho. ¿De acuerdo? Escuchadlo por Los Panchos y por Moncho. Porque Moncho era una maravilla, ¿de acuerdo? Era un hombre que además gitano, es decir, que le daba un toque al gitano y catalán, por cierto, es decir, que fijaos que más alejado de Cuba no se me ocurre, ¿de acuerdo? Sin embargo, le daba un toque al bolero absolutamente maravilloso, es decir, cuando tenía que ser dulce era una dulzura brutal, cuando tenía que ser bestia, lo podéis flipar, yo digo. Moncho es un tío muy, muy grande, ¿de acuerdo? Siempre os recomendaría eso, que lo escucháis, y sobre todo los panchos, ¿de acuerdo? Los panchos son la cosa más enorme. Pero eso, que os deis cuenta siempre, eso, de estas letras, cómo realmente son poco perjudiciales para la salud, por así decirlo, o, digamos, para el tratamiento de la mujer. Por eso, porque son epicenas, ¿de acuerdo? Vuelvo al principio, ¿de acuerdo? Este hecho es importantísimo, ¿por qué? Porque nos llega a todos. El tango es más de hombres. La copla es más de mujeres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando pensamos en gente oyendo copla, no pensamos habitualmente en un hombre. Cuando pensamos a gente cantando tangos, no pensamos habitualmente en una mujer. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el bolero es la pareja. ¿De acuerdo? Vemos siempre la pareja. El bolero siempre lo relacionamos con el baile. ¿De acuerdo? Es decir, siempre lo relacionamos con el baile. Aunque el baile sea hacer así. Pero, ¿cómo es? Así. ¿De acuerdo? Es siempre eso, es un abrazo, es la pareja, es el compromiso, ¿de acuerdo? Lo que está es siempre ahí detrás. Es decir, no tenemos boleros malevos, tenemos siempre esa dulzura, aunque pueda haber un reproche, ¿de acuerdo? Pero es ese reproche por eso, porque alguien ha faltado a ese juramento, que es lo básico, ¿de acuerdo? Por cierto, ya que lo he repetido 20 veces, oíos el compromiso cantado por don Antonio. ¿De acuerdo? Antonio Machín, que es un bolero, salía en un anuncio, recuerdo que era precioso, lo oías allá y es de esos boleros que a mí me encantan. Pero Machín, te lo digo, intentad descubrir un poco, yo intentaré poneros algunos cantantes un poco distintos, por no poneros las versiones de toda la vida, para que conozcáis un poco a esta gente que anda por ahí cantando, que hay gente, yo digo, La Lupe, que era quizá la más heavy de todas, ya os digo, Toña la Negra, no sé por qué relacionaba aquí a Paquita la del Barrio, Paquita la del Barrio ranchera, no tiene nada que ver, Paquita esa sí que es un mundo, el año que viene igual hablamos de la ranchera, ya digo, nos metemos por la ranchera, porque ahí sí que, ahí el amor ya sí que, ya os digo, es ese amor hepático. ¿De acuerdo? Es ese amor hepático absolutamente bestial. Bueno, digo, pues el bolero de verdad, me imagino que si estáis aquí es porque os interesa más o menos. Es decir, escuchad boleros, fijaos en las letras, porque las letras de los boleros, otra cosa no, pero son muy bonitas. Es decir, fijaos que mencioné lo de cursi y lo de Hawái, porque realmente el bolero es cursi, pero vamos a dejarlo. ¿De acuerdo? Pues nada, pues ya os dejo con Lidia, que lea aquí la selección que he hecho un poco. Ha sido dificilísimo, es decir, elegir 7, 8 boleros que he elegido, porque tened en cuenta que luego las letras de los boleros se quedan en nada, porque se repite todo 20.000 veces, ¿de acuerdo? Es decir, se quedan en esto, es decir, pero ha sido elegir 7, 8 boleros, os lo juro, horrible, porque decía, meto este, vale, ¿y cuál quito? Ahí es que no he puesto este otro. Y ya, es que si llego a poner todos los que quiero, se lo doy encuadernado en cuero. Yo digo, para que lo ponga lo de la Biblia de los Paules. O sea, se lo doy como la Biblia de los Paules. O sea, en fin. Porque ya os digo, es que. Y luego además es que me iba a acordar y decía, joder, ¿y este? Ah, y otra cosa. Y escuchad los 3 boleros del Elite. ¿De acuerdo? Perdónala, Celos y Bolero de Mastropiero. ¿De acuerdo? El de Celos es maravilloso, pero el de Perdónala, que está hecho en forma de pregunta-respuesta, es decir, de uno que dice que no quiere seguir viviendo con la moza, y los que se supone que son los amigos, hombre, perdónala, que no es para tanto.
es maravilloso. Yo digo, al final llega un momento en que le persiguen con un hacha y cosas de estas. Es genial. Pero bueno, os dejo con Lidia y un poco... Por ahí Monse tiene una pregunta. Sí, dime. ¿Perdona? Perdónala, efectivamente. Perdónala, celos y bolero de Mastropiero. ¿De acuerdo? Vale. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Bueno, a ver si somos capaces de leerlos y no cantarlos. La mentira. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerzas no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. La idea del pacto que os comento. ¿Cómo? No sé si lo canta mucho, sé que lo hizo una versión Ana Belén, que es quizá la que más conocida se ha hecho. Es decir, la mentira es decir, fijaos esta idea del pacto, ¿no? Es decir, pero ojo, ¿veis? Este pacto no es con Dios, es entre nosotros. ¿De acuerdo? Es decir, se te ha olvidado la promesa de adorarme. Adorar es el exceso, el pacto. Es decir, es que los he elegido un poco que reflejen muy bien estas ideas, porque es que podría haber hablado de muchas cosas, pero he querido centrarme en 4 temas. Perdona, Alicia. No. El siguiente bolero se llama y conjunción copulativa. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición? Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió? Bueno, y aquí le queda 2 frases que no entraron. Es, y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fijaos, ¿por qué se titula I? Porque todos los versos empiezan por I. ¿De acuerdo? Es una anáfora, es clarísima. Y yo digo, pero es eso, este es uno de los, quizás de los que más reproche hacen. Pero fijaos que es ese reproche dulce. No, ¿qué has hecho? Pero has visto cómo me has dejado. ¿De acuerdo? Vale, la siguiente, llévatela. Esta es la de... Esta sí es de Moncho. ¿De acuerdo? Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti. Por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Oye, llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es tantito caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo. Seguir insistiendo sería necedad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre, pronuncia el de otro hombre. Así le pasó conmigo. Por eso, vamos, mi amigo, te suplico la lleves. Por el bien de los 3. A mí me vuelve loco. A mí me vuelve loco. Porque además que, bueno, esto lo tenéis que oír, el bolero os recomiendo que lo oigáis en versiones un poco heavy, ¿no? Porque cantado por Manzanero quedó bien, pero cuando lo canta Moncho, cuando lo canta esta gente, ese arrebato final de vivirás agradecido a su calor, olvidaba decirte, y no joder, es una cosa brutal, ya os digo. A mí me encanta, pero sobre todo por esa cosa de decir, bueno, se ha acabado el amor, ella piensa en él, vale, pues que se vayan juntos. Es decir, a ver, al fin y al cabo somos amigos, ¿no?
Pero ¿habéis visto qué civilizado? Don Armando, Armando Manzanero. Mira, el mismo que se quejaba porque llovía y la otra no andaba por la calle, resulta que luego a la hora de la verdad, fijaos que bien raciona. ¿De acuerdo? Seguimos con júrame, estas peticiones, no estas exigencias. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti, tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Señor, sí, señor. Fijaos que son 4, es decir, digamos, las estrofas son 4 estrofas que empiezan las 4 con un imperativo. Júrame, mírame, bésame, quiéreme. ¿De acuerdo? Es lo que os decía esto de que me gustó mucho esa frase de que parece escrito por sargentos de caballería. ¿De acuerdo? Vale, el siguiente es de un señor que es un acosador, básicamente. Sí, pero algo contigo. Es muy bonito. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¿Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo? Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa o quién te abriga. ¿Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo? ¿Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo? Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Precioso. Es de estas joyitas. Denúncialo, pero que antes te lo escriba. Sí, ahí está. Es decir, no, y hablas con los policías y dices, pero no le metan al calabozo al chico. Digo, si le meten, póngale una mantita o una rebequita o algo, que no pase frío el chico. ¿De acuerdo? Es una cocada. Pero claro, si lo miramos ahora desde nuestra perspectiva, decimos, madre mía, es que este es un acosador absoluto. O sea, necesito controlar tu vida. Y dice, ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. O sea, que le tiene metido ahí todo el día. ¿De acuerdo? Pensadlo, qué horror. Bueno, di que Manzanero, aunque se te meta en casa, ocupa poco, pero en fin, que tampoco es cuestión de tener a Armando Manzanero metido en casa todo el día. Bueno, vamos con Bravo, que este ya es más... Bravo, permíteme aplaudir por tu forma de herir mis sentimientos. Bravo, te vuelvo a repetir, por tus falsos e infames juramentos. Todo aquello que te di en nuestra intimidad, tan bello, ¿quién me iba a decir que lo habrías de volcar en sufrimiento? Te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después de que mueras no haya para ti un lugar. El infierno es un cielo comparado con tu alma, y que Dios me perdone por desear que ni muerta tengas calma. ¡Hala! Ahora vas y lo cascas. ¿De acuerdo? Ahora vas y lo cascas. Por esto yo digo, cantado por Moncho es la leche. Pero cantado por Olga Guillot, se os ponen los pelos como escarpias. O sea, es una cosa, dice, joder, ¿qué le habrán hecho a esta mujer? O sea, es una cosa, cantado, de verdad, cantado por un hombre, dice, esto, cantado por un tío con una voz así, sí, leches. Cantado por una mujer suena muchísimo más fuerte, yo digo, que cantado por un hombre. Es una cosa que me sorprendió. Yo lo conocía en la versión de Moncho. Vamos ahora con Soy lo prohibido, ¿no? Esta otra mujer. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido.
Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. El equivalente en copla es el romance de la otra. O yo soy esa. ¿De acuerdo? Pero fijaos aquí que es el que. Aquí estoy yo. Es decir, que no me vas a nombrar, que no vas a reconocer que estás conmigo. Pero aquí estoy. Es decir, y no te puedes olvidar de mí. Es brutal. Es decir, es una canción súper fuerte. Está, ya os digo, también cantada por la Guillot. Es que la Guillot era muy buena. ¿De acuerdo? O sea, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Sueñas conmigo, ahí está, sí, sí. Es que es tremendo. O sea, como le suelta las cosas así muy tal, pero se las suelta bien. Yo digo, esta es también versión de Olga Guillot, sin duda. Por cierto, que Moncho también la canta. Y que esta canción, tened en cuenta, esta canción es muy curioso porque fue casi un himno dentro de lo que era el ambiente gay. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Pues porque, digamos, muchos homosexuales eran amantes de hombres casados. ¿De acuerdo? Y entonces esta canción se convirtió casi en un himno gay de soy lo prohibido. ¿De acuerdo? Claro, no podían cantar lo de soy la otra. ¿De acuerdo? Y soy el otro tampoco quedaba muy bien. En cambio, esto de soy lo prohibido, claro, luego además Olga Guillot, que tiene una voz así un tanto también, un poco masculina, ¿de acuerdo? Le daba un toque muy curioso, yo digo que se convirtió esta canción eso prácticamente en un himno de la comunidad gay masculina, sobre todo. ¿De acuerdo? Al final dice, soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Efectivamente. No, y en cada abrazo que le das sueñas conmigo. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que aquí hay este tema de la homosexualidad que luego se ha aplicado a la canción, ¿de acuerdo? Es decir, eso ha venido después añadido, es digamos, un IVA, impuesto del valor añadido, ¿de acuerdo? Es decir, es un valor añadido de la canción, pero que quería comentarlo por eso, es decir, para que veáis, porque volvemos a eso de lo epiceno. Es decir, muchas veces podemos utilizar el bolero no solo incluso para el amor heterosexual. ¿De acuerdo? Imaginaos el bolero de nosotros, cambiadlo por nosotras. Fijaos cómo cambia absolutamente el bolero. ¿De acuerdo? Le da una dimensión muy interesante, perdón. El último se llama Basura. Tú reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado, y envenenado con saliva de traición, me muero enamorado. Porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano que ya no vi la luz del sol porque no está mi lecho acompañado. Tu amor fue para mí un mundo extraño, tan lleno de mentiras. Tu amor fue para mí desgracia para siempre que no tiene fin. No me conforman las caricias de otro ser si ya no son las tuyas, y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura. Hay un problema, es que me vuelva sí. Ah, es que creí que lo había puesto yo mal. mal. Es que está mal. Pero solo espero que me vuelva a recoger como cualquier basura. Porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura. Y yo también me confundí. Cuando te vi, basura me volví. Brutal. Es brutal. ¿Veis lo que os decía? Lo que os decía de esa posición de inferioridad del amante respecto al amado. Es decir, solo espero que me vuelva a recoger como cualquier basura. Ostras, el mes que viene vamos a hablar de Brel. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de Brel. El que dice, déjame convertirme en la sombra de tu sombra, en la sombra de tu perro. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Sí. Aquí lo tenemos. Y estamos hablando de una de esas joyas increíbles del siglo XX, que es Ne me quitte pas. ¿De acuerdo? Pues fijaos que eso ya se cantaba en basura. Solo espero que me vuelva a recoger como cualquier basura. La sombra de tu perro. ¡Qué fuerte! ¿De acuerdo? Sí, es la sombra de tu mano, la sombra de tu perro, la sombra de tu sombra.
O sea, menos que nada. Es algo corporalidad. impresionante. El mes que viene sí se la dedicamos a Abrel. Sabéis que el día 8 tenemos, lo comentó ya Rosa, que lo comentaste tú, tenemos la charla por lo del Día de la Mujer sobre mujeres compositoras en lo que sería música clásica, ¿de acuerdo? Que igual algunos podéis decir, sí, bueno, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, que sepáis que hay un diccionario de mujeres compositoras que tiene 2.319 entradas. ¡Hala! ¿De acuerdo? Es decir, será un recorrido amplio. Ya tengo colgado, de cualquier manera aparecerá en el cartel, tengo colgadas unas listas, los que están en música, por ejemplo, saben ya dónde están, es decir, con piezas de todas estas compositoras, son unas 100 piezas en total, pero hay sinfonías enteras, yo digo. Entonces, bueno, que si estáis interesados, pues eso será en viernes, que ya parece que estamos cogiendo ya la costumbre, que además era la idea inicial, volvemos al hilo conductor, ¿de acuerdo? Es decir, la idea inicial para mí era los viernes, precisamente, y al final, fijaos por dónde está saliendo. Pues yo digo, y luego eso, ya a finales de marzo, ya veremos cuándo, antes de Semana Santa, haremos esta de Brel, ¿de acuerdo? Es decir, que volvemos a encadenar dos de poesía popular. En cualquier caso, chicos, para que sigáis informados, ya sabéis que tenemos la pantalla de entrada, este caballete, este corcho en la entrada donde ponemos todas las conferencias, charlas. El jueves que viene estáis todos invitados si queréis asistir a ver una representación teatral, la de Amparo Moreno, ¿os acordáis los chicos que estáis en italiano? Sí. Para la que también os mandaré cartel. Todos aquellos de vosotros que no seáis alumnos míos, pero que ya os ha llegado por ahí, que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Amigos de la Cultura, aquellos que queráis estar en ese grupo de WhatsApp, por favor, os pasáis por aquí y os meto. Es un grupo en el que yo y solo yo escribo, es decir, no tenemos buenos días, buenas noches, viva Santa Rita, Santa Bárbara bendita, no. Solo yo escribo para mandar toda la información cultural, artística, de conciertos, de salas de exposiciones, de conferencias, de charlas, de concursos, que tiene lugar en Ciudad Real. Si alguien no está en este grupo, pero quiere estar informado, que se pase ahora por aquí, porque todas las cosas que organizamos desde el centro, hay veces que Carlos informa a sus alumnos, yo a los míos, pero no os llega a todos. No, colocamos carteles, pero como no los miráis... Pero no siempre se miran. Y mira que ya los hago llamativos. O sea, que es que ya más llamativo no lo puedo hacer. Pero bueno, si alguien no está en ese grupo y quiere estar, que se quede ahora aquí, en un momentito le tomo nota. Muchas gracias por vuestra asistencia. Nos vemos en la próxima.